Lecciones acerca del diluvio. Vamos a ver un par de lecciones acerca del diluvio. Vamos a leer en Génesis capítulo 7, versículo del 6 al 7, y vamos a centrarnos en algunas palabras. Por ejemplo, dice así la Biblia: era Noé de 600 años. Mirá cuántos años tenía Noé, 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. ¿Cuántos años tenía Noé? 600 años. Era Noé de 600 años. Esto nos va a dejar una lección. ¿Por qué? Génesis capítulo 8, versículo 13 dice que sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Pero el verso 15 me dice que Dios le habla a Noé y le dice: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. A ver, cuando Noé entró en el arca e empieza el diluvio, era de 600 años. Tenía 600 años. Cuando Noé sale del arca, tenía 601 años. Un año entero estuvo en el arca. Un año entero. No es que estuvo un mes, una semana, 2 meses, 4 días, un día. Estuvo un año entero. Imagínate lo que era administrar esos animales. Imagínate lo que era estar ahí, convivir con ese olor y todo lo que eso conlleva. Un año entero. Lecciones acerca del diluvio. ¿Cuál es la primera? En primer lugar, la paciencia. Noé tuvo paciencia. Estuvo un año entero. Sin embargo, él estaba con paciencia, sabiendo que esa era la voluntad de Dios. La paciencia es algo fundamental en la vida cristiana. Yo me acuerdo de cuántas veces uno tal vez se replanteó cosas, hasta incluso llegó a derramar lágrimas. Hasta incluso algunas personas con las cuales pude hablar decían: pero mi familiar está lejos del Señor, pero mi familia no quiere saber nada con Dios. Incluso los jóvenes no quieren saber nada. No quieren conocer a Dios. No quieren depositar la fe en Cristo. No quieren dejar esa vida que tienen. Y los padres vienen amargados, llorando, diciendo: ¿qué puedo hacer con mis hijos? En primer lugar, la paciencia. Dios va a obrar. La Biblia dice: todo el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La paciencia, hasta incluso a veces en cosas tan sencillas. Paciencia que no tenemos con nuestra familia, paciencia que no tenemos con los que tienen hijos, paciencia que no tenemos con los padres, paciencia que no tenemos en actividades que hacer diariamente, paciencia. Noé tuvo un año en el arca. En ese diluvio, él tuvo paciencia. Incluso cuando viene el diluvio, cuando viene la tormenta, incluso cuando vienen situaciones difíciles, incluso en una cama de hospital, paciencia. Dios está en el control de todo y sigue estando en su trono. Paciencia. Pero el texto sigue. Y Génesis capítulo 8, versículo 20 al 21, dice que Noé, cuando salió del arca, edificó un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció un holocausto en el altar. Y Dios dice que percibió olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En primer lugar vimos la paciencia. En segundo lugar vemos la promesa. Dios promete. Y la Biblia está llena de promesas.
En esos momentos cuando estoy solo, cuando estoy angustiado, cuando nadie está conmigo, parece que el mundo se me viene abajo. La Biblia dice que Jesús mismo dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, siempre. Dios promete, Dios está. La paciencia, pero la promesa de Dios es eterna. Es que claro, el diluvio a veces puede ser grande, puede ser difícil pasar por esas aguas del diluvio, pero ahí está sosteniéndome su promesa. La promesa de Dios. En primer lugar, la paciencia. En segundo lugar, la promesa. Pero el texto en Génesis capítulo 9, versículo del 12 al 14 dice que Dios le dijo a Noé, a su descendencia, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. En primer lugar la paciencia, en segundo lugar la promesa, en tercer lugar el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? Es que en medio de las tormentas, en medio del diluvio, en medio de las dificultades, diversidades, ahí va a estar el pacto de Dios. En este caso, en medio de cada tormenta, el arco iris. Dios le había prometido a Noé que no iba a destruir más al hombre con agua, y que cuando vengan las nubes que ahí va a estar su arco sobre la tierra. Pero lo interesante de esto es que Apocalipsis capítulo 4, en medio de un contexto cuando Juan, después de estar solo ahí en la isla de Patmos, en medio de un contexto de soledad, de tristeza, de desazón, él vuelve a escucha una trompeta, se da vuelta y era el mismo Señor Jesucristo, ya no crucificado, sino con un cinturón de oro, el mismo Señor Jesucristo pero en gloria. Y dice que Juan sube inmediatamente hacia la presencia de Dios. Y cuando llega al cielo dice que lo primero que ve es un arco iris alrededor del trono. Pero lo interesante no es que ve el arco iris. Lo interesante es que Juan, cuando hace esa mención, está haciendo una mención de que el arco iris estaba completo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo completo? A ver, cuando llueve y sale el arco iris, nosotros lamentablemente vemos el arco iris hasta la mitad. Acá dice que estaba completo, diciéndolo de una manera vulgar, estaba la redondela completa. El arco iris estaba completo. Y Juan llega al cielo y ve el arco iris. Se acuerda del pacto. ¿Y qué quería decir ese pacto? Significaba que las tormentas ya habían terminado, que ahora estaban en la presencia de Dios. Y ese tiempo que pasó en la tierra de paciencia, aferrándose a las promesas, un día llegó al pacto de estar en la misma presencia de Dios y saber que las tormentas han terminado. Y esa es la esperanza que tiene todo cristiano. Que en este mundo donde vivimos afligidos, que en este mundo donde pasamos pruebas, dificultades, momentos duros, tristes, que parece que todo se nos viene abajo, que parece que queremos bajar los brazos, Dios nos dice, tengamos paciencia, aferrémonos a las promesas de Él, porque un día llegaremos al cielo y veremos el arco iris también, y eso significará que las tormentas ya habrán terminado. El apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles dijo, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El pacto de Dios sigue firme. Pero yo debo tener paciencia ahora, aferrarme a sus promesas. Y algún día escucharé, las tormentas ya terminaron. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso, toda predicación y todo centro se basa en una esperanza, y nada de esto hubiera sido posible si no fuera por la esperanza redentora del Señor Jesucristo. Por eso vino a esta tierra. Por eso se hizo hombre
Y por eso murió en tu lugar, en mi lugar, en una cruz del Calvario. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino a condenar, vino a salvar para que el mundo sea salvo por Él, llevando tu pecado y el mío. Por eso no rechaces a Jesús. No se quedó ahí, resucitó y hoy está vivo. Abrile las puertas de tu corazón a Él y decile: Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me salves. Creo que has muerto por mí. Te pido que me des la vida eterna, y Él lo hará, para la gloria y para la honra de su nombre. Que Dios te bendiga y que sea hasta el próximo video que podamos hacer.